Cuando Jesús comienza el ministerio, lo primero que muestra es una sobrenaturalidad. Comienza el ministerio, el Señor Jesús, aún no habiendo llegado la hora para que Él predique el Evangelio, haciendo un milagro sobrenatural. Y entonces después comenzó a predicar el Evangelio. Sea lector de este libro, Evangelio según San Marcos, léalo, reléalo, porque tiene riquezas, es conciso, simple, sencillo, fácil de leer y fácil de entender. Jesús comienza el ministerio haciendo milagros sobrenatural y después predica un evangelio simple, un evangelio sencillo, un evangelio que todos pueden entender. Y cuando predica ese evangelio simple y sencillo, las cosas sobrenaturales de Dios comienzan a manifestarse a su alrededor. ¿Sabe? Ay, ¿lo digo o no lo digo? Lo digo, che. ¿Saben por qué nos suceden cosas muchas veces alrededor nuestro? Porque la hacemos muy complicada para la gente. Y queremos imponer muchas veces nuestro conocimiento teológico, sabiduría o conocimiento, o hasta la experiencia, a veces los que tenemos 2 o 3 canas como yo, ¿para qué? Para que la gente diga, uy, qué bárbaro, este cómo predica, qué bárbaro este. Sin embargo, Jesús decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Decía, aquí estoy yo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Los que se arrepentían, los que creían en el Evangelio, las puertas del cielo se abrían y los milagros de Dios comenzaban a suceder. Por eso la tierra de Galilea era para gente que era fácil de entender las cosas de Dios. Mientras más religiosos nos ponemos, más difícil y cuestionadores nos podemos entender las cosas de Dios, o vamos a entender las cosas de Dios. Pídale a Dios la sencillez y la simpleza en su corazón para entender las cosas simples de Dios. Pero así de fácil, así de fácil. Así de fácil venían los leprosos y decían en la tierra de Galilea, Jesús, si quieres, puedes limpiar. Y él decía, quiero, sé limpio. Así de fácil llegaban a la tierra de Galilea, a un lugar donde él enseñaba y predicaba con sencillez y el poder de Dios estaba con él para sanar. Y venía un paralítico y al paralítico le decía, hombre, tus pecados te son perdonados. Pero ¿cómo? ¿Tan difícil de entender? Sí. Lo primero que Dios tenía que sanar en la persona de Jesús era el corazón de aquel hombre que vivía de espalda a Dios y le fallaba a tanta gente, o le había fallado a tanta gente. Pero Dios sanó su corazón, le perdonó sus pecados y a los que estaban ahí oyendo le dijo, para que sepan que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados, a vos paralítico levantate, ponete la camita abajo de tu brazo y andate a tu casa. Y dice que se fue a la casa y todos en aquel lugar glorificaban a Dios diciendo, hoy hemos visto maravillas. Si usted, mire, en esta noche tiene la suficiente valentía y coraje de considerarse un hombre y una mujer que necesita del favor de Dios, del perdón de Dios, Dios va a tener también autoridad y potestad, no solamente para perdonar el pecado o el error que haya cometido, sino que también le va a dar lugar al poder y a la autoridad de Dios para que le sane y para que le liberte para su gloria. Bendiga el nombre del Señor y dele gloria a Dios. Está en buena tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esa tierra escogió a sus discípulos. En esa tierra comenzó a predicar. En esa tierra sanó a los enfermos. En esa tierra libertó a los oprimidos. Dice la Escritura que les enseñaba. La multitud se acercaba, pero él siempre estaba de un lado a otro porque tenía que recorrer los lugares a donde había sido enviado. Decía, me es necesario ir hacia otros lugares a predicar el Evangelio. Y dice la Escritura también que al otro lado del mar de Galilea
al otro lado del mar de Galilea, fue a libertar a un hombre que estaba enajenado, es decir, poseído totalmente por una legión de demonios, no lo podían controlar, pero hasta aquel lugar se fue. Llegó a ese lugar y dice la Escritura que ese hombre postrado, su rodilla en tierra, se humilló delante de la persona del Señor Jesús. Nadie le podía dominar, le ponían cadenas, no lo podían sujetar. Pero cuando llegó Jesús, dice que postrado su rodilla en tierra, le pidió al Señor Jesús, aún los espíritus inmundos hablaban por él. Y libertó a ese hombre en aquella, en aquel lugar, en aquella región alrededor del mar de Galilea. Libertó a esa persona endemoniada, enajenada. Dice la Escritura que luego lo vieron en su juicio cabal. Cuando vuelve a la otra orilla, la mujer, dice, le apretaban tanto, una mujer tocó el borde de su vestidura, fue sano. Un principal de una sinagoga le pedía que fuera a su casa, mientras él iba, la hija se murió. Pero cuando llegó a la casa, dio una palabra de autoridad sobre la hija, y esa hija que había muerto de aquel principal de la sinagoga, resucitó. Mire, no se haga tanto, a ver, ¿se filma esto? Iba a decir no se haga tanto el bocho, pero queda mal. No se haga tanto la cabeza de cómo Dios puede hacer esto o puede ser aquello. Dice la Escritura que al que cree todo le es posible. Por eso le dijo a Jairo, cuando a la hija se le había muerto: no temas, Jairo, cree solamente y vas a ver la gloria de Dios. Así que esta es la palabra para usted. Crea en esta noche solamente y verá la gloria de Dios manifestada en su vida. Bendiga el nombre del Señor y dele gloria a Dios. Sanó, libertó, resucitó, le dio milagros de provisión. Los milagros de provisión no fueron hechos en Jerusalén. Los milagros el milagro más grande de provisión fue hecho en tierra Galilea. La alimentación de cuántos miles de personas con pocos panes y poquitos peces. Dice que él oró y el chico que tenía esos panes y esos peces se los dio a los discípulos. Los discípulos comenzaron a darle de comer a la gente y comió una multitud y sobró más de lo que tenían. Es decir, en tierra de Galilea fue una tierra de milagros y sigue siendo tierra de milagros. Hagamos de nuestra tierra una tierra de milagro, una tierra propicia a la visitación de Dios. ¿Cómo vamos a hacer una tierra propicia a la visitación de Dios? Preparando la tierra, preparando nuestro corazón para que la semilla de la palabra sea sembrada, esa semilla germine y comience a producir el fruto que usted está esperando en Dios. El milagro de mayor provisión fue en esa tierra de Galilea. El milagros sobrenaturales. ¿En dónde calmó el mar? En el mar de Galilea. No fue el mar Mediterráneo, fue en el mar de Galilea donde calmó el mar. No fue en el mar Mediterráneo donde caminó sobre esas aguas. Fueron sobre las aguas del mar de Galilea donde Jesús caminó sobre esas aguas de forma sobrenatural. De tal manera que hasta uno de sus discípulos caminó también, se atrevió a caminar por ese. Hagamos de nuestra vida nuestra propia Galilea, una tierra propicia, una tierra especial, una tierra que no está mirando a los cuestionamientos humanos para entender y comprender de Dios, sino para creerle a un Dios que por su palabra va a operar milagros, prodigios y maravillas que Dios ya tiene preparados de antemano para cada uno de nosotros. Dele gloria a Dios. Tierra de Galilea, tierra de milagros.